Ahí está subiendo. Buen día, Natalia. Esto, listo. Ya van a ver ustedes el PPT y también ya van a escucharme bien ahí, al otro lado. Me confirman eso, por favor. Perfecto. Gracias, Sofía. Esto, bien, gracias, Omar. Esto, bien, Andrea, gracias. Eh, Nos toca desarrollar ética y entremos pues de lleno a lo que hace alusión a la ética. Una disciplina filosófica. La palabra misma viene del griego ethos, que traducido al castellano significa costumbre, ¿no? Por definición es una disciplina filosófica que estudia las acciones realizadas por parte del ser humano en consideración de aquello de lo que se denomina bueno, malo, correcto, incorrecto. En pocas palabras, la ética es una disciplina filosófica que va a estudiar las costumbres, ¿no? Es decir, la moral del ser humano instaurada en cada una de las sociedades y llegará a determinar si eso que se llama como bueno o malo, como correcto o incorrecto, está bien o no. ¿Y por qué digo esto? Porque, bueno, no porque en una sociedad, por ejemplo en la nuestra, ¿qué se considera bueno, no? Se considera bueno ser respetuoso a imágenes religiosas, por ejemplo, ¿no? O si lo quiere, ¿no? Seguir las procesiones y todo eso, ¿no? Por lo tanto, eso es éticamente correcto, ¿no? Eso es ser una persona, una persona de bien, se dice, ¿no? Pero en otros lugares no siguen imágenes religiosas y no por eso son personas de mal, ¿no? Entonces la ética llega a estipular lo siguiente, ¿no? La moral, costumbres establecidas en sociedad. Costumbres que se han estipulado como buenas, malas, correctas, incorrectas. Pero por sobre encima de eso está la ética, ¿no? Que llega a estudiar si eso que se tiene como bueno, malo, correcto, incorrecto, en el campo de la sociedad, las costumbres establecidas en sociedad, son realmente, eso bueno, malo, correcto y correcto, realmente son así. Deberían de seguirse llamando así, o no. Entonces, la ética de lo que intenta es fundamentar, ¿no? Darle una base segura a esas conductas morales, a esas costumbres establecidas en sociedad, si son realmente buenas o malas, ¿no? Jóvenes, no porque algo esté hecho por costumbre, no porque algo pertenezca a la tradición quiere decir que es bueno. Por ejemplo, ¿no? Recién el ser humano en los últimos años se ha puesto a pensar de que no es bueno esa corrida de toros, ¿no? Ese festival de corrida de toros. Antes, por costumbre o por tradición, se decía, bueno, eso es correcto, ¿no? Eso es parte de la cultura, que duda cabe, ¿no? Pero ahora ya no lo es, ¿no? Ahora ya no lo es. Está en discusión, ¿no? Y en pocos países y de a poco se va erradicando esas cuestiones, ¿no? Entonces, esa es precisamente la alusión que se tiene, ¿no? Temas importantes que trabaja la ética, el bien, la felicidad, el deber, la persona moral. Dilemas éticos también se trabajan ahí. Les decía, diferencia entre ética y moral, ¿no? Ética viene a ser como la parte teórica, ¿no? ¿Sí? Que intenta fundamentar, ¿no? La vida, la buena, ¿no? La vida virtuosa, intenta fundamentar eso, ¿no? Establecido por las costumbres de la sociedad, ¿no? Entonces la ética trata de estudiar lo que viene a ser la moral, ¿no? Trata de fundamentarla y, y trata de fundamentar por qué seguir o no seguir con las normas, con los deberes u obligaciones que están impuestos por la sociedad, ¿no? Entonces, insisto, ¿no? No porque la sociedad diga existen tales tradiciones, tales costumbres, por lo tanto deben de seguir así hasta el final de los tiempos, ¿no? O hasta el infinito. No. Simplemente hay que constantemente revisar, ¿no? Revisar ello. Entonces, para eso está la ética, para revisar lo que viene a ser las conductas del ser humano, su comportamiento en cuanto a su relación con otros seres humanos, ¿no? Entonces llegar a determinar eso, lo correcto, lo incorrecto, lo bueno, lo malo. Esa es propiamente la pretensión que tiene lo que viene a ser la ética con respecto a la moral, ¿no? Entonces no son términos iguales. Insisto con esto porque generalmente cuando hacemos alusión a lo que se denomina como eh, cuando hacemos alusión, jóvenes, a lo que se denomina los medios de comunicación, sí o no, que cuando un periodista está entrevistando a un político
Y este tipo le dice, no es ético, no le parece, y el político responde, sí, pues no es moral, ¿no? Entonces parece que los dos hacen alusión de que la ética y la moral es lo mismo, ¿no? Es como decir teoría e hipótesis, ¿no? La gente piensa que teoría e hipótesis es lo mismo. Y ya hemos visto en epistemología que no, ¿verdad? La hipótesis es la contrastación, llámese así, una tentativa de solución al problema, ¿no? Que debe ser contrastada, experimentada, y a partir de ahí recién puede alzarse una ley y después alcanzar a ser una teoría, ¿no? Entonces esto igualmente sucede en ética, ¿no? La gente piensa que ética y moral es lo mismo, ¿no? Pero no lo es, ¿no? Ética, disciplina filosófica que indaga las costumbres establecidas en sociedad, es decir, que indaga la moral. Esa es la distinción que hay que tomar en cuenta de plano. Con respecto a la historia de la ética, miren ustedes, ¿no? Ha habido distintos personajes que han trabajado ello. Por ejemplo, con respecto a Sócrates, ¿no? Reflexionó sobre la virtud, ¿no? La virtud entendida como arete en griego, ¿no? Defendió el intelectualismo ético, sí, defendió esto. Sócrates pensaba que la virtud no se aprende, sí, esto de lo que se trata es de que yace en el fondo de nuestro ser algo que despertar, es decir, el ingenio, el talento, sí, el ser virtuoso está en el fondo de nuestro ser, hay que despertarlo eso, ¿no? Sócrates consideraba de que el hombre que conoce el bien va a actuar con rectitud. ¿Cómo es esto? El hombre que conoce el bien, es decir, el hombre que conoce lo que es la virtud, que conoce lo que es la justicia, que conoce lo que es la verdad. Si conoces todo eso, entonces actuarás con rectitud, es decir, serás virtuoso, hablarás con la verdad, serás justo. Esa es precisamente la cuestión, ¿no? Entonces, enriquece tus saberes, preocúpate por qué es la virtud, qué es el bien, qué es la verdad, qué es la justicia, ¿no? Entonces, a partir de que sepas ello, actuarás con ello, ¿no? Igualmente se complementa con la idea de que el que ignora el bien actuará mal. Es decir, aquella persona que tiene los conocimientos va a actuar de mala forma. Aquellas que sean personas que tienen múltiples conocimientos, pero bajo aprendizaje significativo, ¿no? Será una persona correcta, una persona de bien. ¿Por qué refiero a esto? Porque algunos dirán, profe, pero los políticos se supone que tienen educación, ¿no? Son personas, no son ignorantes, no son personas bien, no son educados, ya, pero parece que hubieran recibido un aprendizaje de corte mecánico, ¿no? Es decir, lo que saben no lo emplean para el bien, ¿no? Lo emplean para el bien, ¿no? Entonces esa es la cuestión, ¿no? El ser humano va a actuar bien si conoce lo que es el mismo. El ser humano va a actuar mal por desconocimiento del bien, es decir, por falta de saberes. O de repente porque dichos saberes los adquirió de manera mecánica y no significativa. ¿Sí? Entonces, esa es precisamente la consigna de Sócrates, ¿no? El arte, un intelectualismo de corte ético, ¿no? Enriquece tu intelecto, enriquece tu entendimiento, ¿no? Y con eso llevarás precisamente a actuar recto y dejarás de actuar de mala forma, ¿no? El mal, dice Sócrates, es por ignorancia. Una persona que obra mal es porque es ignorante. Si alguien es injusto es porque no conoce lo que es la justicia. Porque si conociese a alguien lo que es la justicia, los beneficios que causan esa y todo lo demás, entonces siempre va a actuar de manera justa porque sabe lo que es la justicia. Pero una persona que no sabe lo que es la justicia va a actuar de mala forma. Entonces su ignorancia le hace actuar así, ¿no? Esa es la consigna precisamente socrática del comportamiento del ser humano para con los demás. Luego tenemos la posición aristotélica, ¿no? Que dice lo siguiente, ¿no? Propone una ética teleológica, ¿sí? Las acciones persiguen un fin. Defiende una ética eudemonista, es decir, el fin supremo de la vida es la felicidad. ¿Cómo es esto, no? Teleológica, ¿no? Del griego, telos y logía, que hace alusión al estudio de los fines, ¿sí? Eudemonista, que el fin supremo de todo ser humano viene a ser la felicidad, ¿no? Por eso ética eudemonista, la aristotélica, ética de cómo alcanzar la felicidad, ¿no? Ahora, la felicidad
dice Aristóteles, mucha gente equivoca el camino para alcanzar la felicidad. Por ejemplo, jóvenes, hay gente que piensa que la riqueza lo lleva a la felicidad, pero Aristóteles dice eso no es cierto, porque hay gente que tiene dinero y que no es feliz. Además, gente que tiene propiedades, dinero ahorrado en el banco, siempre se preocupa por ello. Que no me lo quite nadie, que nadie venga y me estafe. Entonces, el tener cosas, el tener dinero te hace preocupar por el mismo. Entonces, la riqueza más que llevarte a la felicidad te causa insatisfacción o preocupación, ¿no? ¿Cuántas familias hay que se pelean y se discuten por el dinero? Entonces, el dinero o la riqueza más que llevarte a la felicidad te lleva a la discordia, ¿no? Por otro lado, jóvenes, ocurre también lo siguiente. Esto, aparte de lo que viene a ser esto que se llama la riqueza, hay gente que piensa que el placer lo lleva a la felicidad, pero tampoco no es cierto. Porque imagínate algo que te cause placer, ¿no? Por ejemplo, el plato favorito de comida, de tu preferencia, te causa placer. Y si te causa placer, entonces dices que te lleva a la felicidad. Pero si eso es así, si esto te hace feliz, entonces para estar feliz a cada momento, cada instante de tu vida tienes que comer ese plato de comida. ¿Y qué feliz puede ser un ser humano volviéndose esclavo de un objeto, en este caso el plato de comida? No es posible, ¿verdad? Entonces el placer no lleva a la felicidad. El placer no lleva a la felicidad. ¿No? Por otro lado, con respecto a lo que se denomina también, sí, con respecto a lo que se denomina también el éxito. Hay gente que dice que el éxito lleva a la felicidad, pero Aristóteles dice que yo tampoco no es cierto. Porque el éxito es pasajero, ¿no? No es que uno es exitoso y se queda siempre siendo exitoso, ¿no? Va a caer, va a tender a caer. Entonces ocurre lo siguiente allí, ¿no? Que si asocias el éxito con la felicidad, como el éxito a veces sí, a veces no, eres exitoso, a veces sí, a veces no. Si asocias el éxito a la felicidad, a veces vas a ser feliz, a veces no. A veces sí, a veces no. Entonces no puedes expresarte de esa forma, ¿no? Decir que el éxito te lleva a la felicidad. Entonces la pregunta será, ¿qué cosa me lleva a la felicidad? Ahí existe una felicidad superior, se logra a través de la vida contemplativa, dice Aristóteles. La vida dedicada a indagar la naturaleza, el universo, ¿no? El pensar en lo que hay en la naturaleza, en el universo, el tratar de fundamentar, buscar los principios y las causas, eso es un tipo de felicidad, ¿no? La vida contemplativa te da una felicidad superior, ¿no? Más aún alcanzar la respuesta con respecto a ello. Pero por otro lado también hay una felicidad denominada la teoría del justo medio, ¿no? Miren, jóvenes, Aristóteles pensaba lo siguiente: nosotros realizamos distintas acciones a través de la vida, ¿sí? Realizamos distintas acciones a través de la vida, pero, jóvenes, pero esas acciones que realizamos distintas a través de la vida, a veces están sembradas por el exceso o por el defecto. Por ejemplo, tipo de conducta, el miedo. Por un lado está el exceso de temeridad, es decir, aquel que hace acciones temerarias, que no le importa, ¿sí? Que no le importa lo que se denomina como lo que viene a ser el enfrentar el miedo. Y hay personas que sí les importa enfrentar el miedo tanto que nunca lo enfrentan, es decir, son cobardes, es decir, el defecto. ¿Cuál sería el justo medio, término medio de la excelencia, la valentía, el ser valiente? Por otro lado, en cuanto al placer, ¿no? Hay gente que se va hacia el exceso, el desenfreno. Es decir, le da rienda suelta siempre a sus placeres. Y hay personas que se van hacia el defecto, se reprimen siempre. La cuestión está a veces disfrutar y a veces no de los placeres, es decir, la templanza, ¿no? Por ejemplo, jóvenes, en el estudio, hay gente que se va hacia el exceso, ¿no? Estudia, termina sus clases virtuales y sigue estudiando, duermen poco, descuidan su persona, más aún que ahora no salen en cuarentena, no se bañan, etc. Pero la cuestión también está en no irse al extremo, es decir, hacia el defecto. Es decir, no estudiar. La cuestión está en encontrar el justo medio término, medio de la excelencia. La virtud, tu razón lleva a que seas virtuoso. ¿Y qué te dice? Debo de encontrar horas de estudio, pero también horas de distracción. Ese es precisamente un justo medio término, medio de la excelencia en la conducta del ser estudioso, ¿no? O del estudio.
Hay determinadas acciones que el mismo Aristóteles cuenta de que no existen, justo medio, término medio, referencia a la posibilidad de alcanzar ello, no existe. ¿Como cuáles? Por ejemplo, jóvenes, cuando mencionamos nosotros lo siguiente, esto, el adulterio. El adulterio no tiene justo medio, término medio de la excelencia. Sí, no lo tiene, porque no puede decir el exceso, ¿no? Ah, le engaño siempre, el exceso. El defecto, ah, nunca he engañado. Entonces, como Aristóteles dice que debo encontrar el justo medio en las acciones, en mi conducta, por lo tanto, a partir de ahora, a veces sí, a veces no voy a engañar con la persona con la cual esté. No, ¿no es cierto? Entonces, no, hay acciones que no tienen justo medio, término medio de la excelencia, no puedes encontrarle ello. Igualmente, el homicidio, algunos dirán, no, hay personas que matan siempre, yo nunca, hay que seguir el justo medio, el término medio de la excelencia aristotélico, por lo tanto, a partir de ahora, a veces sí, a veces no voy a darle la vuelta a ello. No, no se puede. Por eso insisto, hay determinadas acciones que no tienen justo medio, término medio de la excelencia. ¿Sí? Con las que sí, entonces trata de buscar ello. A través de ello encontrarás la virtud, a través de ello entonces serás feliz, ¿no? Solamente seas feliz de una forma, con el justo medio, con el término medio de la excelencia, siendo virtuoso, apartándote del exceso y el defecto en las acciones, ¿sí? Aristóteles pensaba de que existe una virtud ética y una virtud ya no ética. Una virtud ética hace alusión a que se da cosas por costumbre. Por costumbre. Es decir, por ejemplo, a ver, jóvenes, ¿qué cosas han ido ustedes acrecentándose? Sí, ¿qué cosas ustedes tienen por costumbre que se han ido dando, acrecentándose en su vida cotidiana, ¿no? Por ejemplo, a los 4, 5, 6 años nos enseñan distintas cosas, ¿no? Nos enseñan, entre comillas, costumbres, ¿no? Buenas costumbres. ¿Como cuáles, por ejemplo? Díganme ustedes. ¿Ninguna? ¿Sí? ¿No? Saludar. Claro, el ser respetuoso, ¿no es cierto? Profe Aristóteles decía que para alcanzar la felicidad se tenía que realizar buenas acciones. Sí, pero ya insisto, las buenas acciones solamente son cuando encuentres la virtud, y aparte del exceso y del defecto. ¿Sí? Esa es precisamente la solución. No tomar nada ajeno, claro, claro que sí, no tomar nada ajeno, ¿no? Esa es una buena costumbre, precisamente, ¿no? Entonces son cosas que se adquieren a través de la costumbre y las virtudes éticas, ¿no? Como el respetar, como lo que viene a ser esto, el ser responsable, la puntualidad, el ser honesto, ¿no? Entonces esas cosas precisamente son las alusiones de Aristóteles. Y por otro lado están las virtudes dianoéticas, que se adquieren únicamente por la educación. Está la sabiduría, los saberes, y está el ser prudente producto de los saberes, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué prudente? No la prudencia. Porque uno tiene que ser prudente en actuar y en hablar. Sí, tiene que ser prudente con respecto a eso. Sí, tiene que ser prudente con respecto a ello, ¿no? Esto tiene que ser muy prudente con respecto a ello, en el actuar y en el hablar. Y para eso están los saberes, ¿no? Que te ayudan a ello. Ahora, insisto, tú dirás, profe, pero hay determinadas personas que tienen títulos, no sé, maestrías, doctorados, pero parece que no son imprudentes en su actuar y en su hablar, ¿no? Los políticos, por ejemplo, ¿no? Sí, pero esas personas parece que han recibido educación no de manera significativa, sino de manera mecánica. Vamos, y al reflexionar te hace actuar de buena forma, ¿no? Entonces esa es precisamente la alusión en la conducta por parte del ser humano, ¿no? Que debe seguir, según la postura, en este caso que hemos revisado, de Aristóteles. Agustín de Hipona, época medieval, ¿no? Considera que el bien supremo es Dios, pues todos los demás bienes proceden de él, incluso el ser humano procede de Dios. Este Dios ha creado al hombre al libre albedrío, es decir, a la libre elección. El ser humano tiene la capacidad de elegir entre el bien y el mal. Si elegiste el bien, elegiste a Dios. Si elegiste el mal, elegiste la condenación. Ahora, lo interesante en esta postura es que yace un concepto que hay que explotar, lo que se denomina el mal.
Para Agustín de Hipona, el mal es la ausencia del bien. Se ha hecho a un ladito el bien y automáticamente apareció lo que se denomina el mal. ¿Por qué? Porque técnicamente hablando, en filosofía, San Agustín hace alusión de que el mal no tiene existencia propia. ¿Y cómo es eso? Bueno, jóvenes, con analogía, a ver, ¿la ceguera por sí misma existe? No, necesita del ojo para darse a notar. La cojera por sí misma existe, necesita de tu patita para darse a notar. El cáncer por sí mismo existe, la enfermedad por sí misma existe, necesita del cuerpo. Que se te baja la defensa, se te ausenta la salud y automáticamente te brota la enfermedad. ¿Sí? Entonces igualmente sucede con la conducta del ser humano. Se necesita que el bien se ausente y automáticamente aparece el mal. Existencia propia. No tiene existencia propia. Esto, de acuerdo a la posición de Agustín de Hipona, entonces el mal sería algo así como el accidente dentro de lo que viene a ser la sustancia. Técnicamente hablando, o si lo quieren, ¿no? Simplemente aquello que aparece producto de que algo se ha hecho a un lado, ¿no? Esa es precisamente la posición de lo que se tiene como el mal en relación del bien. Ahora, el ser humano posee libertad para elegir el bien y el mal. Tiene libre albedrío, pero es responsable de sus acciones. Esto es bastante cristiano, ¿no? Porque, claro, al final de los tiempos se supone que cada quien va a rendir cuentas, ¿no? Si elegiste el camino del bien, si elegiste el camino del mal, y vas a ser responsable, ¿no? Es decir, si elegiste el camino del bien, agarras el paraíso, si elegiste el camino del mal, te agarras el infierno. Bueno, son cosas que siempre las religiones atormentan al ser humano de esa forma, ¿no? Y lo tratan de condicionar, ¿no? De condicionar. Pero bueno, Agustín de Hipona hace alusión de que el libre albedrío, el tener ello, el poder decidir tus acciones, te lleva también al poder ser responsable de las mismas, ¿no? Es lo más rescatable de esto, ¿no? Es lo más rescatable de esto. Entonces, Dios ha creado al ser humano, el ser humano le ha dado libre albedrío, ¿no? Dios le ha dado el libre albedrío al ser humano, de elegir el bien y el mal no tiene existencia propia, esto existe porque el bien se hace a un lado, y de lo que se trata es que nosotros siempre elijamos el camino del bien, porque hay que reconocer que poseemos libertad para ejecutar nuestras acciones, pero sobre ello yace también una responsabilidad si hacemos bien o mal nuestras acciones. Entonces esa es la concepción, cómo debe comportarse, cómo debe moverse el ser humano, ¿no? Según la posición de Hipona, de Agustín de Hipona. La otra posición, una posición ya moderna, es la kantiana, ¿no? Recordemos que Kant yace en el siglo XVIII. Siglo XVIII es el siglo llamado así como de las luces, de la ilustración, el iluminismo. Hubieron varios tipos de ilustración. Varios tipos de ilustración hubieron, como por ejemplo la ilustración española, italiana, inglesa, eh, alemana, francesa, que esta última es la que más trascendencia tenía en el mundo, ¿no? Por las ideas de cambio y revolución política. Grandes textos aparecieron, como El espíritu de las leyes, donde está la división de poder del Estado de Montesquieu, o la alusión del contrato social de Rousseau. Pero bueno, en este caso veamos la parte alemana, ¿no? De Manuel Kant. Manuel Kant piensa que al ser humano hay que verlo siempre como un fin en sí mismo, nunca como un medio para alcanzar un objetivo personal. Y esto influencia mucho las constituciones de nuestras épocas, ¿no? ¿Por qué? Por lo siguiente, ¿no? ¿Sí o no, jóvenes? Abre la constitución política de cualquier país democrático, incluyendo el nuestro, ¿y qué es lo que dice? Todo ser humano es un fin en sí mismo. Eso es kantiano. Entonces ahí vemos la influencia clara de este filósofo alemán sobre nuestros días, ¿no? Pero bueno, eso es un dato. Lo otro, el bien es la buena voluntad, ¿sí? Y tu voluntad va a ser buena cuando realice un acto puro, que no espere una recompensa. ¿Qué significa eso?
que tú realices un acto puro, que realices una acción sin nada a cambio. Esa es la cuestión, ¿no? Esa es la cuestión. Esto, que realices un favor sin esperar que te lo devuelvan. Entonces ahí has obrado bien. Ahí has obrado bien. Tu voluntad ha sido buena allí. Criticó las concepciones morales que hacen énfasis en las ventajas y desventajas que podemos recibir al realizar acciones, como la ética cristiana, por ejemplo, que te dice, si quieres alcanzar la vida eterna, si quieres llegar al lado de Dios, de lo perfecto, entonces ama a tu prójimo, quiere a tu prójimo. Kant diría eso, bueno, eso no es correcto, eso es inmoral. Porque ¿qué pasaría si mi religión no me dijese eso? ¿Qué pasaría si no hubiese un Dios finalmente? ¿Qué pasaría si no hubiese paraíso finalmente? Entonces, no ayudo a mi prójimo. Que se muera mi prójimo. No, pues. Entonces, yo tengo que ayudar a mi prójimo independientemente de una religión o un Dios haya que me lo diga. Independientemente haya un Dios o una religión que me obligue a ello o como que me condicione mi vida hacia ello. Yo tengo que ayudar al prójimo porque debo hacerlo. Entonces, esa es precisamente la misión. Esto, en el caso de Aristóteles, que te decía, si quieres ser feliz, entonces ante todo sé virtuoso. Si quieres ser feliz, ante todo sé virtuoso. Con la virtud, encontrando el justo medio término medio de la excelencia de las acciones, serás feliz, ¿no es cierto? Y en el caso de Kant es, no, pues, ¿no? Esa posición de Aristóteles no es la correcta, ¿no? Yo no tengo que realizar una acción para ser feliz. Yo realizo la acción, soy bueno porque debo hacerlo, hago el favor porque debo hacerlo, nunca miro a las personas como medios para conseguir objetivos personales, sin nada a cambio, y a consecuencia de eso, entro a la felicidad. ¿Sí? No es que yo realizo mis acciones para llegar a la felicidad, ¿no? Eso no va en la posición de Kant. ¿Sí? Eso no va en la posición de Kant. ¿Sí? En el caso de Aristóteles sí, ¿no? Porque todo lo haces por ser feliz. En el caso de Kant es, no me importa la felicidad. Lo que me importa es hacer las acciones de manera correcta, ¿sí? De manera laudable. Y a consecuencia de eso, soy feliz. Bien, pues, ¿no? Entonces esa es precisamente la alusión de Kant. Defiende una moral autónoma porque es a partir de nosotros mismos que ejecutamos acciones y hacemos posible que estas sean leyes universales. ¿Sí? Esto... ¿Y cómo se llega a dar cuenta de ello? A través de la distinción de sus dos imperativos, miren ustedes, categórico e hipotético. Imperativo categórico, manda y obliga sin ninguna condición. Debes hacer A porque debes hacer. Hipotético, recomienda una acción como medio para un fin. Si quieres A, haz o realiza B, ¿no? Esa es precisamente la posición de uno y otro imperativo. Jóvenes, ejemplos. ¿Qué pasaría si alguien sale de su casa, encuentra un mendigo pidiendo dinero? ¿Sí? Encuentra un mendigo pidiendo dinero. Y le das unas cuantas monedas sin nada a cambio, ni siquiera ni la gracia se espera del mendigo. Simplemente le das unas cuantas monedas y te vas. Ese es imperativo categórico. ¿Te gustaría que cualquier persona que salga de su casa en cualquier parte del mundo realice esa acción sin nada a cambio? Además, al mendigo se le está viendo como un fin en sí mismo, no como un medio. ¿Sí? Punto 1. Punto 2. Esa misma acción. Mira lo siguiente. Alguien sale de su casa, encuentra un mendigo, pasa nomás, pero después se acuerda que tiene un familiar enfermo en casa y se acuerda que su religión le dice que Dios todo lo bueno lo ve y premia por las buenas acciones. Esa persona retrocede sobre sus pasos, mira al mendigo, le da unas cuantas monedas y se pone a esperar la ayuda de Dios. Esa acción no es un imperativo categórico, no es una acción moral, no es una acción correcta. Es aquí. Incorrecto, inmoral, imperativo patético. Porque para empezar, no puedes llegar a universalizar esa acción. Si universaliza la acción, ¿qué sería? Cada vez que alguien tenga un familiar enfermo en casa, salga de la misma, busque un mendigo, de unas cuantas monedas y después póngase a esperar la ayuda de Dios. Sería un absurdo. Además, al mendigo no se lo está viendo como un fin en sí mismo, se lo está viendo como un medio para alcanzar un objetivo personal. He retrocedido sobre mis pasos, me he sacado unas cuantas monedas, te he dado unas cuantas monedas, no es porque me interese esa.
sino simplemente porque mi religión dice que Dios todo lo bueno lo ve y premia por las buenas acciones y yo quiero que sane pronto a mi familiar. Prácticamente eso es lo que le estoy diciendo. Sí. Entonces, esa es precisamente la distinción que yace entre uno y otro imperativo, ¿no? ¿Cuántas veces uno ha subido a un bus, jóvenes? Y si te ubicas a mitad de bus, los asientos empiezan a llenarse y no te sientas en la parte de adelante porque los asientos reservados de adelante, incluso los que están al costado o atrás de los asientos reservados, siempre son anexos a los asientos reservados. Punto uno, ¿no? Punto dos. Punto dos. Esto... no te sientas en la parte de atrás porque a veces suben y se roban las cosas de ciertas personas de mal vivir, etc. Te sientas en medio. Pero llega un determinado momento en que la gente empieza a subir y el pasadizo del bus se va llenando de a poquito, sube una persona necesitada asiento y tú como un resorte de la parte de en medio del bus te paras y dices, por favor, por aquí, venga usted, ¿no? Y haces precisamente que se siente la persona, ¿no? Y nada, ni siquiera ni la gracia se espera, simplemente haces que se siente y te da media vuelta y miras a otro lado. Ese es un imperativo categórico, lo has hecho sin nada a cambio. Te gustaría que cualquier persona en cualquier parte del mundo realice esa acción. Más aún si ve una persona necesitada haciendo. Jóvenes, la misma acción bajo un imperativo hipotético. Se va llenando el bus, tú estás a mitad de bus, ves a una persona necesitada asiento, miras a otro lado por la ventana, saca tu separata de presa marco, lo que fuese. Y llega un momento en que ocurre lo siguiente, ¿no? Empieza la presión social, ¿no? Joven, por favor, señorita, los valores, empiezan a moverte el asiento mientras te están hablando. Y para que no te digan más cosas, ya no quiero que me digan más cosas, ya no. Venga, siéntese. Enojado todavía le dices, o enojada. Entonces, ese no es un imperativo categórico, es un imperativo patético. ¿Por qué? Porque yo quiero que no me digan nada. Yo quiero vivir tranquilo. Y si por eso, por desgracia, tengo que ceder asiento a alguien, caballero, pues tendré que hacerlo. ¿No? Oye, pero la persona se está muriendo, necesito así o sí el asiento. A mí que me importa, yo solamente quiero que se siente y que no me moleste nadie más. Ese es un imperativo hipotético. ¿Sí? Ese es un imperativo hipotético. No se puede universalizar esa acción en este caso, porque si universaliza, ¿qué sería? Cada vez que alguien en cualquier parte del mundo suba en un bus, se ubique a mitad del asiento, espere que le llamen la atención, espere que te muevan el asiento y a partir de ahí puedes cederle el asiento. Sería un absurdo universalizar eso, ¿verdad? Por eso termina siendo imperativo hipotético, pues. Por ello, termina siendo imperativo hipotético. ¿Sí? Entonces, esa es precisamente la alusión que se tiene que tener, ¿no? Entonces, lo que sostenía Aristóteles se basaba en el imperativo hipotético. Para Kant, sí. Para Kant, sí. Incluso Kant critica duramente a Aristóteles. Le dice que su ética es de corte materialista. ¿Y cuando es una ética materialista para Kant? No tiene nada que ver con el materialismo, con el marxismo, no tiene nada que ver con eso, por su caso. ¿Cuándo estamos hablando de una ética materialista para Kant? Para Kant estás hablando de una materialista cuando es una ética que te condiciona. Aristóteles dice, si quieres ser feliz, entonces sé virtuoso. Te está condicionando. La ética cristiana también es materialista. ¿Por qué? Porque la ética cristiana, ¿qué te dice? Si quieres alcanzar el paraíso, si quieres estar al lado de Dios Padre, al lado de lo que es lo perfecto al final de tus días, entonces ama a tu prójimo, quiera a tu prójimo, ayuda a tu prójimo. Es una ética materialista porque es una ética que condiciona. En cambio, Kant dice, haz una acción, ¿sí? La que tú quieras, tomando en cuenta que se convierta en una norma, en una ley universal, ¿no? Siempre mirando a las personas como un fin en sí mismo y nunca utilizándolas como un medio para alcanzar un objetivo tuyo, personal. ¿Sí? Entonces, si realizas esa acción, ya no estarás haciendo una ética materialista, ¿no? Como la aristotélica o la cristiana. Estarás siguiendo una ética autónoma, una ética formal, ¿no? Es decir, una ética que hace que el ser humano haga acciones correctas sin nada a cambio, ¿no? Entonces eso es precisamente lo que quería Kant, ¿no? Bien,
Entonces, esa es precisamente la alusión que se tiene. Y después entramos a John Stuart Mill, ¿no? El utilitarismo. Jóvenes, esto es importante lo que voy a decir, ¿eh? No se olviden esto, ¿eh? Aristóteles estaba preocupado de cómo hacer de ti un ser virtuoso. ¿Cómo hago del ser humano un ser virtuoso? Alguien que se guíe siempre por su razón. En el caso de Kant, piensa en las acciones, como entre mi persona y el mundo, ¿no? Entre mi persona y el mundo, ¿sí? Entre mi persona y las demás personas. Ese tránsito entre yo y el mundo, o yo y las personas, esas acciones, es lo que le importa acá. Y quieren que sea siempre seguidas bajo el imperativo categórico. ¿Sí? En cambio, John Stuart Mill no le importa el ser humano mismo, el que sea virtuoso. No le importan las acciones del ser humano, como era en el caso de Kant. Lo único que le importa al utilitarismo es la consecuencia de las acciones. Esa es la cuestión. Y veamos a continuación esto. Defendió un principio ético de que la mejor acción es la que produce máxima felicidad a la mayor número de individuos. De lo que se trata es de buscar la felicidad general y no la individual. ¿Sí? Esa es precisamente la posición de John Stuart Mill. ¿Cómo es eso? Miren, jóvenes, va así. Va así. Esto... Las acciones gubernamentales terminan siendo de corte utilitaristas, ¿no? Jóvenes, ¿recuerdan cuando hubo el fenómeno del Niño? Se cayeron varios puentes, o se desplomaron varios puentes alrededor de Lima, en la zona del este, ¿no? Huachipa, Campoy, Zárate. Se desplomaron varios puentes, o se cayeron. Peatonales, todos ellos. Pero jóvenes, ¿sí o no? Que cuando se cayó el puente de Virú, el que conecta Ancash con La Libertad, Chimbote con Trujillo, más o menos, el que pasa por la Panamericana, cuando se cayó ese puente de Virú, no pasaron ni 20 días y de inmediato lo rehabilitaron. ¿Por qué ese puente sí y los otros puentes peatonales que les mencionaba en inicio siguen hasta ahora caídos? ¿Por qué? ¿Quién pasa por un puente peatonal? 2, 3 personas al día. Por ese puente de Virú, el que conecta Ancash con La Libertad, pasan millones de personas de sur a norte y viceversa. Y no solamente peruanos, porque recuerda que la Panamericana va desde el sur de Chile y va más allá del norte de Perú, ¿no? Entonces, eso es precisamente, ¿no? Claro, ¿no? Beneficia a una mayor cantidad de personas, bien, Nicolás, porque lo usan más personas, bien, Natalia. En efecto, ¿no? Eso ocurre así. Eso es de esa forma, de esa manera, ¿no? Es una acción utilitarista esa que se hizo, ¿no? En nuestros días también lo vemos en plena cuarentena, ¿no? En plena... Bueno, entre comillas, la intención, porque veo que solamente se queda en intención del parte del gobierno de turno, siempre es de favorecer a la mayoría, ¿no? Va a haber bono, ¿no? Y consideran a la mayor cantidad de personas posibles, ¿no? Bueno, según el papel, pues, ¿no? Porque en la práctica vemos que ustedes alguna vez han recibido un bono, chicos. ¿Quién de acá ha recibido su bono? O todos son menores de edad, ¿no? Debe haber alguien ahí que tenga 18, ¿no? Y debe haber recibido su bono, ¿sí o no? 16, pues entonces no es posible, ¿no? Solamente con DNI azul podía recibir. 19, ¿y recibiste algo, Cristian? 18, Joan, ¿recibiste? No, nada. ¿Ya ven? ¿Conoces a alguien que le haya tocado uno? Ya, vamos a ponerle así, ya ustedes no. Ya, mi primo dice, ya, bueno, uno. Pero ha mencionado mi prima, ya van dos. O ya, mi abuela, ya, pongámoslo así. ¿A cuántas personas hay que tú conoces que han recibido bono? Los cercanos a ti, ¿no? Los cercanos a ti. Uno, ya, uno. Uno. Cuatro, wow. Ninguno, dos, cero, dos, ya, bueno, uno. Sí, esto, damos cuenta de lo siguiente, jóvenes. En esto de los bonos, se supone que es para la mayor cantidad de personas posibles, ¿no? Es una acción utilitarista, ¿no? Aunque en la práctica vemos que no es así, ¿no?
porque al final, como he leído por ahí, incluso han dado a personas que no se lo merecen, ¿no? Que incluso que tienen trabajo, ¿no? Pero bueno, la idea está en que favorecer a la mayor cantidad de personas posibles, ¿no? Esa es propiamente la idea. La idea de hacer que las personas no salgan de su casa y declararlas en cuarentena también es una acción utilitarista, porque lo haces para favorecer a la mayoría. Yo quiero cuidar al 100% de mi población. Yo sé que algo se va a escapar ahí. Y de hecho que ocurrió, ¿no? Porque pese a la cuarentena casi estricta, entre comillas estricta que se tuvo, la cuarentena casi estricta que se tuvo, ¿qué es lo que ocurrió? ¿Qué es lo que hizo? Esto casi no ha funcionado, ¿no? Sí, casi no ha funcionado. En el plano tanto de salud, porque hemos tenido una cuarentena estricta, pero ha ocurrido algo muy particular, ¿no? Que en comparación de otros lados del mundo que también tuvieron cuarentena estricta, en nuestro país no funcionó, ¿no? La cantidad de muertos por cada millón de habitantes es demasiado alarmante, ¿no? Demasiado alarmante. Creo que superamos ya más de 100.000 muertos, ¿no? Porque la cifra que dan es por 3, ¿no? Entonces, si más o menos habrá 35.000 muertos ahora, entonces eso multiplícalo por 3, ¿no? Entonces, incluso en nuestra región misma, somos los más devastados por la pandemia, ¿no? En nuestra región misma, ¿no? En Sudamérica, ¿no? Si lo quieres. Y alrededor del mundo somos cuartos en el mundo, ¿no? Somos cuartos en el mundo. Entonces, en principio, por eso decía, en idea, en papel, todo lo cosa que se ha hecho esta pandemia favorecerá a la mayoría. Claro, de ahí que por A o por B no haya salido, bueno, así ha ocurrido, ¿no? Eso es lo que nos tocó vivir. Sí, eso es lo que prácticamente nos ha tocado vivir. Pero bueno, entonces las acciones gubernamentales quedan establecidas que se intentan siempre para favorecer a la mayoría, ¿no? A la mayoría de personas. Pero bueno, la cuestión está en que también se utiliza lo siguiente, ¿no? No siempre vas a poder hacer una buena acción. Y cuando por casualidad tengas que cometer una mala acción que sea afectando a la menor cantidad de personas posibles, ¿sí? Que sea afectando a la menor cantidad de personas posibles. Por ejemplo, te pone el dilema del tranvía, ¿no? Vas en uno de estos, pasas por un riel del tren que podía haber 5 personas y por otro riel del tren al lado izquierdo solamente hay una persona. La lógica de la ética utilitarista te dice lo siguiente: si vas a cometer una mala acción, que sea la menor cantidad de personas posibles. Si vas a cometer una mala acción porque no te queda de otra, que sea a la menor cantidad de personas posibles. Anda a la izquierda y atropella a la persona. Pero si es mi papá, mi mamá, mi hermano o lo que fuese, lo siento, en la ética utilitarista no importan los sentimientos. No importan los sentimientos. Y vemos que también ha sido utilitarista las acciones gubernamentales de nuestros días por parte de los distintos gobiernos del mundo, ¿verdad? ¿Sí o no, jóvenes? ¿Qué dicen ustedes? Han sido utilitaristas. Porque, por ejemplo, ¿no? Importa más Lima porque son 10 millones de habitantes. Por lo tanto, todo lo que se compre tiene que quedarse aquí, la mayor parte. Oye, pero en otros lugares estaban muriendo las personas. Incluso en otros lugares siguen con cuarentena. Bueno, pues sí seguirán, pues, porque siempre ha importado más Lima, porque son mayor cantidad de personas aquí, ¿no es cierto? Bueno, eso es lo que se considera, ¿no? Parece que así ha sido, ¿no? Es una acción completamente utilitarista, ¿no? Y si vamos a afectar que sea la menor cantidad de personas, es decir, no nos va a importar mucho, entre comillas, lugares donde vive menos gente. Y eso es lo que ha ocurrido, ¿no? ¿No? Vemos ciudades que todavía siguen en cuarentena y que tienen menor cantidad de gente que cualquier parte de Perú, ¿no? Entonces eso es bastante utilitarista. Utilitarista también es, por ejemplo, ¿no? Esta persona tiene 80 años, necesita un respirador artificial. Esta persona tiene 35 años, necesita un respirador artificial. Utilitarista es, bueno, esta persona, entre comillas, ya va de salida por la vida, ¿no? 80 años. Esta persona tiene 35 años, tiene mucho todavía que dar, ¿no? Así sea un delincuente, puede que más adelante se retracte de sus acciones y sea una persona bien. Bueno, igual, tiene más condiciones para vivir, por lo tanto, denle el ventilador a esa persona. No solamente en Perú, en todas partes del mundo ha ocurrido.
las acciones utilitaristas justo se han puesto y se han manifestado en esta pandemia, ¿no? Es lo que nos toca y es lo que nos tocó vivir, ¿no? Bueno, por otro lado, y no individual, sí, porque de lo que se trata es el bien común y no el bien individual, ¿no? No el bien individual, ¿no? Sino el bien común, el que la mayoría esté bien más que unas pocas personas, ¿no? Esa es precisamente la ilusión que se tiene. Y con respecto a lo que es la ética y humor, pero si el delincuente no afectaría a más personas que esté vivo, sí, pero se trata de la condición misma, ¿no? Es decir, tú lo pones a futuro, ¿no? Si tú lo pones a futuro, entonces dirías, pero este anciano, si le das la vida a él en el próximo año, no haría feliz a toda su familia, porque tendría más tiempo para con la misma. Este anciano no estaría haciendo también el bien, porque ¿qué pasaría si el anciano es un millonario o si el anciano tiene un fondo de pensiones muy bueno, tanto así que mantiene a su familia, ¿no? No terminaría haciendo el bien, entonces ¿por qué no le damos a él? No, pues no tenemos que pensar en lo que esas personas hagan, sino en la proyección de vida, ¿no? O sea, el utilitarismo se hace a partir de de tomar en cuenta una proyección propiamente de vida, no de los sentimientos que nos puedan encontrar, ¿no? Entonces, en la proyección de vida útil, ¿quién es el que tiene vida útil, ¿no? Aquella persona de 80 o de 35, obviamente el de 35, así sea un delincuente, lo que fuese, igualmente una proyección de vida, de posibilidades de vivir, si lo quiere, es el de 35, no de 80. El de 80 puede estar hasta 3 meses, ¿no? Y finalmente se muere. O puede estar un día y finalmente se muere. En cambio, las posibilidades para que la persona de 35 sobreviva son mayores al de 80, ¿no? Entonces, ese tipo de utilidad es la que se balancea, ¿no? Ese tipo de utilidad es la que se balancea. La que se pone en la balanza, si lo queréis. Timur, el bien es un concepto indefinible y por tanto imposible de definir mediante la razón. Sí, el bien y el mal, diríamos, ¿no? No son cuestiones definibles con exactitud, con precisión, ¿no? Siempre se dice el bien y el mal es esto, es aquello, es por lo otro de acá, lo otro de aquello y demás. Pero nunca se llega a una precisión, ¿no? Nunca se llega a un consenso, que todos vean por igual qué cosa es el bien, ¿no? Entonces, bajo ese criterio de que no tiene exactitud el señalar, el conceptualizar, el definir lo que es el bien, como no tiene exactitud, entonces es un concepto simple. Es un concepto simple, ¿no? Entonces, simple es eso, ¿no? Es decir, aquello que no puede ser capaz de definirse de manera exacta y precisa como el bien. Y por lo tanto, ¿qué cosa sería el bien? Sería una intuición moral. La intuición, ¿no? Por ejemplo, la intuición nos dice aquí, es una intuición un poco tendenciosa religiosa, ¿no? La intuición nos dice aquí que dos personas del mismo sexo tomar de la mano es malo. Pero en otros lugares del mundo vemos que eso no es malo, eso es algo normal, ¿no? Lo consideran incluso como bueno, ¿no? Bueno, han decidido hacer eso y son felices así y bien por ellos, ¿no? No les hacen daño a nadie. Bueno, entonces eso es precisamente una intuición moral, ¿no? El que de manera propia, el que de manera personal, cada sociedad o cada quien decida qué cosa es el bien, ¿sí? Entonces, el bien, como no es algo exacto, no es algo que se pueda precisar, entonces es algo entonces queda al lado intuitivo, ¿no? Es de corte intuitivo, es de corte subjetivo, ¿no? ¿No? Esa es precisamente la alusión que se tiene con respecto a lo que es, con respecto a lo que es el bien, ¿no? Bien, es una intuición. Un poco subjetiva si lo quieres, ¿no? Aunque no dice Gilmore que sea subjetiva, pero yo sé que ustedes necesitan una palabra para poder anclar, ¿no? Entonces, si algo es intuitivo, yo intuyo que esto es bueno, yo intuyo que esto es malo, la sociedad intuye que esto sí es bueno, la sociedad intuye que esto es malo, la sociedad intuye que esto es correcto, la sociedad intuye que esto es incorrecto, entonces parece que sea más de corte subjetivo, ¿no? Bueno, si lo quieres, sí, ¿no? Anclalo así, ¿no? Como que está un poco más interiorizado. Si es intuitivo, entonces es algo interiorizado, ¿no? La perspectiva de que algo sea bueno, que algo sea malo, ¿no? Que algo sea correcto, que algo sea incorrecto, que algo se tilde como mal,
o que algo se tilde como bien, ¿no? Entonces esa es precisamente la alusión que se tiene. Y con esto, ya faltando 4 minutos para terminar nuestra sesión, te paso los ejercicios, ¿no? La lectura complementaria, la letra C, los ejercicios 1B de barco, 2 de dado, 3 dado, 4 avión, 5 dados, 6 casa, 7 casa y 8 dados. Jóvenes, una gran cuestión. Cuando ustedes hagan preguntas en el multichat, que yo sé seguramente que varios de ustedes hacen, siempre contextualicen, ¿sí? Siempre digan, en la semana tal, bien, y lanzas tu pregunta, ¿no? ¿Sí? Siempre contextualiza porque el de multichat no va a ser adivino, ¿no? Dices un determinado concepto, profe, este concepto de acá, y el del multichat va a decir, uy, pero este concepto también lo toca tal filósofo, ¿no? Y también lo vemos. Ahora, según la perspectiva de quién me pedirá. Entonces tienes que ser según el filósofo, o si lo quieres, ahórrate, simplemente di, en la semana tal vimos tal tema, sobre esto tengo una pregunta y lanzas tu pregunta, ¿sí? Para que puedas tener una respuesta contextualizada de acuerdo a lo que tú quieres, ¿sí? Entonces eso es propiamente importante, ¿no? Antes que se me olvide y se me pase, ya nos faltan 2 minutos, por favor respondan la encuesta, ¿sí? Responden la encuesta, chicos. Ustedes son 32 personas y veo que solamente me han respondido. No, faltan 3 ya. Respondan más, por favor. Sí, ya listo, ya está. Bien. Sí, bien, chicos, gracias a ustedes. Faltan todavía un par de minutos. No sé si tengan alguna pregunta. Podemos resolver alguna duda. Si no, bueno, ya. Nos quedamos allí. Nos quedamos allí por el momento. Bien, bueno, gracias a ustedes. Entonces, hasta la próxima.